Ahora sí, hermanos, les voy a pedir entonces o que se pongan en pie o que con toda reverencia, ahí donde están, me acompañen a hacer oración y pongamos este momento en las manos del Señor. Padre nuestro, bendito seas. Una vez más queremos decir muchas gracias por este alto privilegio de estar reunidos en tu nombre. Ves a esta pequeña congregación en este lugar con ese solo propósito, de que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a la alabanza y glorificación a tu santo nombre. Pero también llegado este momento, estamos rogando porque de nuevo a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes, de tal manera que el estudio que tenemos para esta tarde pueda llegar esa palabra directamente a nuestro corazón. Que salgamos de este lugar sabiendo que tú nos has dado y también nos has mostrado cuál sea el camino que debemos. En el nombre precioso y santo de tu Hijo, nuestro amado Maestro y Señor Cristo Jesús, en Él te rogamos estos favores. Te damos gracias y también bendecimos tu santísimo nombre. Amén. Amén. Acomódense, hermanos, por favor. Y les digo, es de mucha alegría, después de 2 semanas de estar ausente de la congregación, tener de nuevo este privilegio de estar con ustedes y poder disfrutar de estos cantos, de sus voces, de la unidad para poder bendecir al nombre del Señor. Qué bueno que ustedes han tomado el tiempo y la ocasión de estar en este día tan especial en la bendita presencia de nuestro Dios. Vamos a continuar en esta tarde. Sé que por 2 semanas hemos tenido algunos temas libres y el hermano Emerson, gracias hermano Emerson, no lo veo acá en la congregación en este momento, pero el hermano ha traído unos temas muy bonitos, los cuales también han servido para que nutramos nuestro ser espiritual de tal modo que aprendamos a confiar en el Señor. Ustedes recuerdan la semana anterior, el hermano Emerson nos habló, o les habló, yo estuve ausente, pero les habló acerca de ese sentimiento de temor y cómo en el Señor Cristo Jesús esos temores también pueden ser echados fuera. Ahora vamos a continuar con también las costumbres y prácticas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Muchas personas se cuestionan acerca de nosotros. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué creen ustedes de esa manera? Y cuando nos presentamos allá afuera como Iglesia de Dios, ustedes extienden una tarjetita a una persona o le hablan a alguna persona y las personas le preguntan, ¿y por qué ustedes se reúnen en sábado? Son las preguntas más comunes. ¿Por qué ustedes se reúnen en sábado si la mayoría de los cristianos se reúnen en domingo? Y los que tienen ya un poquito más de conocimiento o han estado ya en alguna iglesia por algún tiempo, ya son incluso más, van un poquito más allá cuando dicen, ustedes no deberían reunirse en sábado, deberían reunirse en domingo como todos los demás. Preguntas como esta vienen, de modo que es necesario que usted, hermano, usted que pertenece también a la iglesia de Dios, sepa responder. Y cuando digo sepa responder, no estoy diciendo que usted suponga sus respuestas, sino que estoy diciendo que usted, bajo el amparo de las Sagradas Escrituras, tenga el conocimiento necesario para que, primero, usted sepa que lo que cree es lo que las Escrituras dicen. Porque ¿a quién le gusta estar engañado, hermanos? O vivir bajo un engaño. No, ¿verdad? A nadie le gusta eso. Cuando por fin nos damos cuenta que estábamos engañados o siendo engañados, nos sentimos decepcionados. Y muchas veces esa decepción nos lleva a no creer absolutamente en nada ni en nadie. De ahí que es muy importante que usted cuestione todo lo que se le presenta. Que si se le dice algo acerca de la Biblia, usted sepa también por qué se dice. No, tengo lejos el aparato. Y parece que está haciendo un poco de interferencia esto.
Estos aparatos son tan inteligentes, hermanos, que nos tienen controlados. Voy a apagarlo totalmente. A ver si ahora desaparece esa señal. Les decía entonces, perdonen la interrupción, les decía entonces que nosotros debemos tener el conocimiento básico de las Sagradas Escrituras para saber que no estamos siendo engañados, sino que lo que la Biblia dice es precisamente lo que nosotros creemos. La Iglesia de Dios, como ustedes se han dado cuenta hasta este momento, no sencillamente suponemos cosas, sino que nos respaldamos con la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y esa debería ser siempre nuestra posición. Si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Hay tantas prácticas y costumbres allá afuera que bajo el nombre de cristiandad, la gente celebra, la gente practica. Y hay cristianos muy devotos, debo admitirlo. Hay personas pero muy convencidas y que lo que hacen lo hacen de corazón. Pero no hay nada tan triste, hermanos, como alguien que esté totalmente convencido en un engaño. Algunos dicen, pero si la mayoría de la gente lo cree, debe ser cierto. Pero como alguien dijo por allá, hermanos, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y no porque lo hemos dicho antes, y no porque 50 millones de personas crean a una mentira, esa mentira se convierte en verdad. No sucede de esa manera. De modo entonces que tenemos que respaldarnos en su totalidad dentro de las Sagradas Escrituras. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10, empecemos por aquí. Jeremías en el capítulo 10, y en el verso 2, las Escrituras nos dicen de esta manera respecto a las prácticas y costumbres de la gente. Jeremías capítulo 10, verso 2 dice de esta manera: así dijo Jehová. Esta no es palabra de la iglesia de Dios, esta no es palabra del hermano Carlos, esta es palabra del Señor mismo. Y como amonestación y exhortación para nosotros, la palabra dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. En el análisis inicial de este verso, dice de inmediato el texto: no aprendáis el camino de las gentes. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, Dios lo llamó con propósito. Le dice al pueblo: no os escogí a vosotros por ser los mejores ni los mayores en la tierra. Muy por el contrario, escogió a un pueblo pequeño, escogió a un pueblo débil. ¿Por qué razón? Le dice el Señor a Israel: para mostrar en ti, para mostrarle al mundo las maravillas del Señor. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo en un vocabulario que nosotros comprendemos con mayor facilidad es: para muestra, un botón. Y ese botón que el Señor ha mostrado al mundo para dar el ejemplo de lo que Él hace, se llama Israel. Y donde se escribió la historia, donde se escribió la voluntad de Dios para ese pueblo y que nosotros pudiéramos seguir el ejemplo. Aquí, dentro de las Sagradas Escrituras. De modo entonces que ahora empieza a hacer sentido lo que el Señor dice. Ya les instruí, ya les di mis ordenanzas, ya les hice saber mis leyes y mis estatutos. Ahora ustedes guárdense, no sigan el camino de las gentes. Y continúa: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Allá afuera hay temor, hay confusión. Viene algo que la gente no conoce,
un temblorcito y las iglesias se llenan. Sucede algo inesperado y otra vez las iglesias se llenan. Pero tan pronto pasa aquella situación, ¿qué pasa con los templos, hermanos? Otra vez quedan vacíos. ¿Por qué? Porque la gente está temerosa de lo que sucede. Miren, a tanto llega el temor que muchas personas no salen de sus casas sin antes haber leído su horóscopo, sin antes haber dicho cómo se alinean las estrellas para usted el día de hoy. Y algunos hasta, no voy a decir algunos hasta se la creen, sino que una gran mayoría de personas son tan supersticiosas que conocen exactamente incluso qué tipo de colores de vestidos deben ponerse de acuerdo a las estrellas. Y si alguna estrella se interpuso en el camino, es mejor no salir. ¿Y qué decir de los gatos negros que se atraviesan cuando salen de sus casas? ¿Cuántas supersticiones? Algunos andan con su respectiva patita de conejo entre la bolsa, porque son sinónimo, o mejor dicho, son amuletos de buena suerte. Algunos vienen con su colmillo de perro, de lobo, lo que sea. Una inmensa cantidad de gente trae un crucifijo en el pecho. Supersticiones. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan y nos dicen: no sigáis o no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Que te va a castigar San este, te va a castigar San aquel, te va a castigar esta virgen, o incluso algunos hasta dicen hasta las 10,000 vírgenes, para asegurarse de que alguien lo va a castigar. No basta solo una, sino ahora hasta por miles. Cada una de esas, hermanos, son supersticiones. Cada una de esas son costumbres de las gentes, de las cuales el Señor nos exhorta para que nosotros, conociéndolo a Él, sepamos y entendamos que no hay Dios fuera de nuestro Dios, que Él es la autoridad, ni siquiera la máxima autoridad, sino que Él es la autoridad. Y delante de Él no hay más dioses. Déjenme leer apenas un poquito más acerca de esta introducción en Jeremías capítulo 10. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque, verso 3, porque las ordenanzas de los pueblos son, ¿qué cosa, hermanos? Son vanidad. Porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata y oro, las engalanan, con clavos y martillos, lo afirman para que no se salga. Como palma lo igualan y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien, tampoco tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que nos enseña a confiar, a poner nuestros pies completamente en Él, poner nuestra esperanza en su totalidad en Él. Ahora pensemos entonces un poquito más para nosotros. ¿Debemos confiar en el Señor? ¿Debemos poner nuestra esperanza y seguridad en su bendita palabra? Muy bien. El Señor entonces se ha manifestado como el Todopoderoso, que enseñó a su pueblo, que ha dado sus leyes para que sean respetadas y obedecidas,
que nos ha dado también las instrucciones como un padre cuando se sienta con sus hijos a decir, mira hijo, estas son las reglas de esta casa. Aquí la última hora de entrada a esta casa son las 6 de la tarde, son las 8 de la noche, cuando ya crecen un poquito más, son las 9 de la noche. Pero ¿qué les parece si el hijo les llega a la 1 de la mañana? Y les llega encendiendo luces y rompiendo tazas o todavía hablando sandeces y queriendo él imponer su voluntad dentro de la casa. Al otro día en la mañana se levanta usted y le dice, a ver, ven para acá. ¿Cuáles son las reglas de esta casa? ¿Cuál es la última hora de entrada? Y el hijo va a decir, bueno, pues quedamos que a las 9. Ajá, ¿ya qué hora llegaste anoche? A tales horas. Se rompen las leyes y causa el desagrado de los padres. ¿No es así? Pensemos en Dios de igual manera también. Si Él nos ha enseñado cuál sea el camino, cuando actuamos nosotros en forma diferente, ¿qué causamos a los ojos del Señor? Desagrado de igual manera. Dios también nos ha pedido que nosotros seamos personas diferentes. Y a través del libro de Deuteronomio, vengan por favor conmigo a Deuteronomio, en el capítulo 12, Deuteronomio en el capítulo 12, miramos el verso 30 por favor. Deuteronomio 12, 30 en adelante. Guárdate que no tropieces, y ustedes pueden leer un poquito más atrás, por favor, van a darse cuenta del contexto. Dios instruyéndole al pueblo para que también no ande preguntando por sus dioses de las otras gentes, ni ande tomando las costumbres de las otras gentes. Guárdate, les dice el Señor, que no tropieces en pos de ellas, de aquellas naciones, después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. Verso 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Y mire hasta dónde llegaron. Pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Verso 32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. Esa es la ordenanza que Dios originalmente dio al pueblo de Israel. Dios les llamó, y ustedes pueden leerlo en estos 5 libros primeros de la ley, y al llamarlos y escogerlos les dice, os he llamado para ser un pueblo santo. Sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Vosotros pues me seréis un pueblo apartado, un pueblo especial, un pueblo que refleje el carácter de santidad de nuestro Padre Celestial. Tanto así que les dio leyes, les dio órdenes en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su higiene personal. Incluso encontramos leyes dentro de las Sagradas Escrituras. Leyes agrícolas, las encontramos aquí dentro de las Sagradas Escrituras. Leyes alimenticias, hemos visto. Mientras el resto de la gente come todo lo que se mueve, las Sagradas Escrituras, con miles de años de anticipación, han dado una dieta alimenticia para que el pueblo del Señor se mantenga sano, humanamente hablando. Nos ha dado una ley del reposo. Y no esta exclusiva para el pueblo de Israel, sino que con anticipación el Señor ha dicho, acuérdense del día de reposo para santificarlo. Y ese mandamiento es de bienestar, ¿para quién? ¿Para Dios o para nosotros? Para nosotros, hermanos. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito, de que nosotros nos beneficiemos de ello. De tal modo que Él nos ha enseñado a obedecerle de una manera tal que
Seamos personas responsables y seamos ese pueblo diferente que Dios quiere que nosotros seamos. El apóstol Pedro escribe y dice también respecto a nosotros ser un pueblo diferente. Antes no éramos pueblo, pero ahora nosotros en el Señor Cristo Jesús hemos venido también a ser un pueblo diferente, a vivir de una manera diferente, no como viven los demás. En el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, en el capítulo 3, las Escrituras nos dicen de esta manera. Libro de Esther, en el verso 7. Esther capítulo 3. En el verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, oigan esto hermanos, verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos y provincias de tu reino. Y ahora subrayen esto, hagan lo suyo. Y sus leyes son, ¿cómo hermanos? Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no observan las leyes del rey. Ustedes leen el libro en su totalidad, se van a dar cuenta incluso que estas palabras son dichas por un acusador y llevan la intención de destruir a aquel pueblo. Y no todo lo que se dice en estas palabras son correctas, porque el pueblo de Israel en efecto es un pueblo diferente, con leyes diferentes. Pero en cuanto a las leyes civiles del lugar donde se encuentran, sencillamente violan esas leyes o se vive de acuerdo a ellas. Se vive de acuerdo a ellas. Ahora piénselo también como pueblo del Señor. ¿Son diferentes nuestras leyes, hermanos? Sí, sí que lo son. Vivimos en un lugar diferente. Y al vivir en un lugar diferente, ¿guardamos las leyes del lugar donde vivimos? Claro que sí. Entonces, ¿en qué somos diferentes? En que obedecemos la ley ¿de quién? La ley de Dios. A eso somos llamados, a obedecer la ley de Dios. Ahora, el título del tema de hoy es, no sigáis el camino de las gentes. No sigáis el camino de las gentes. ¿Por qué el título, hermanos? Porque a menos que nosotros sepamos cuál sea la voluntad de Dios, al lugar donde vayamos, vamos a andar o vamos a terminar haciendo lo que las gentes hacen, diciendo lo que las gentes dicen. Hay un dicho que ustedes recordarán y el dicho va más o menos así: al lugar que fueres, haz lo que vieres. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y a nosotros se nos pega muy fácil. ¿Cuántas personas han salido de sus lugares de origen? De Latinoamérica en alguna parte. Y han salido personas con gran fe en el Señor. Han salido personas muy observadoras de la voluntad de Dios. Y en el camino, cuando han venido, han dicho, Señor, si tú me dejas llegar, yo te voy a hacer una persona fiel. Era muy observadora del sábado, por ejemplo. Pero cuando llega a Estados Unidos, de inmediato dice, ahora ya estoy aquí. Ya estoy a salvo. Y este lugar es para venir a hacer dólares. Platicaba con un hermano el otro día. Y estas palabras
fueron las que escuché. Yo no voy a la iglesia el sábado aquí. Digo, ¿y por qué? Porque yo hice un trato con Dios, de que si me dejaba llegar a Estados Unidos, yo no iba a ir a la iglesia, sino que iba a trabajar todo el tiempo, incluidos sábados, para regresarme pronto y volver a servirle allá. Imaginen ustedes esa mentalidad, hermano. Ya tiene años aquí. Ya ha podido volver. Pero algunas veces, hermanos, la ambición no tiene fondo, ni límites. Y poquito a poco, las costumbres de las gentes empiezan a meterse en el corazón. En cuanto a las costumbres de las gentes, o por ignorancia voluntaria, el mismo pueblo de Dios va tras el camino de esas costumbres. Estados Unidos, hermanos, es un lugar donde se juntan de todas partes del mundo, cada quien con sus propias costumbres. E hice una lista de las costumbres que se tienen aquí. Pero empezando desde, y esta es en muchas partes del mundo, hermanos, pero empezando desde el 1 de enero, entre el 31 y el 1 de enero, ¿qué es lo que se celebra a medianoche? ¿Qué se celebra, hermanos? El Año Nuevo, ¿verdad? El Año Nuevo. Y las iglesias se llenan, hermanos, para darle la bienvenida al Año Nuevo. Los hermanos, ¿dónde están? Dando el abrazo de medianoche. Comiéndose el respectivo tamalito, hermano, pero es que, ¿qué tiene de malo? Hay que ir a dar las buenas, los buenos deseos de Año Nuevo a todas las gentes. ¿De dónde viene esa costumbre? ¿Viene de la Biblia, tal vez? ¿Sabe usted, hermanos, que el Dios Jano, el Dios de dos caras, el Dios que mira al pasado y mira al futuro, es el Dios sobre el cual el año se está dedicado a él? El mes de enero, por ejemplo, con el que comienza el año gregoriano para nosotros, de origen pagano también, se llama January, dicen en inglés, ¿verdad? ¿En relación a qué, hermanos? Al Dios Jano, el Dios que mira al pasado y también mira al futuro. Este Dios es el Dios que da inicio al año nuevo. Dentro de las Sagradas Escrituras, ¿cuándo empieza el año, hermanos? Fíjense, ni siquiera sabemos, o la gente ni siquiera lo sabe, pero dentro de las Sagradas Escrituras, el año bíblico comienza con la primera luna nueva de primavera y en el mes conocido como Nisan, el primer mes de la Biblia. Y sin embargo, los cristianos, aunque no tenemos ninguna orden de celebración del Año Nuevo, poquito a poco, hermanos, y es que esto no cuesta, de veras le digo que no cuesta, y es tanta la presión social que alguien le invita a una cena de Año Nuevo, al tamalito de Año Nuevo, y no va a faltar el hecho de tomemos la copita de medianoche, y esa copita de medianoche, al otro día, a medianoche, usted no sabe ni dónde anda. Así de fácil. Y las celebraciones continúan y tan encantados que pasa la celebración de enero, Año Nuevo, viene febrero y empiezan a volar por ahí los corazoncitos y las flechas de amor. ¿Se acuerdan de cuál es el día, verdad? 14 de febrero. ¿Qué se celebra? Claro que lo sabemos. Claro que lo sabemos. El día de San Valentín. El mundo tiene sus celebraciones. Y San Valentín se dice precisamente de allá, pero voy a decir lo que dicen allá afuera, un santo cura llamado Valentín, que era el que llevaba flores y animaba también a los enamorados. Pero viene también acompañado de las flechas atravesadoras de corazones para romperlos, y las flechas de Cupido,
¿Y sabe quién es Cupido también dentro de la mitología romana? Precisamente el dios del amor y de la amistad. ¿Y dónde están los cristianos? Pues comprando cuando menos una tarjetita, enviando flores. En las iglesias hay servicios de amistad, de cariño. Y febrero se le conoce también como el mes del amor. ¿Cada cuánto nosotros debemos mostrar amor, hermanos? Esperar un día especial para celebrar el amor. Es más, lo que la gente celebra allá afuera tiene un sentido totalmente distinto. En el mes de febrero también se conoce como la fiesta famosa del carnaval. ¿Quién ha dejado de oír aquí alguna vez, hermanos, la palabra carnaval? ¿Cuántos conocen la palabra carnaval? ¿Cuántos saben qué es eso? Yo sé que sí lo sabemos todos. ¿Lo digo en inglés? No, no hace falta, ¿verdad? Lo sabemos todos. Pero ¿cuál es la procedencia de la palabra? Carnaval significa festival de la carne. Festival de la carne. ¿Y cómo se celebra el carnaval? Bailes, música, danza, toda clase de desviaciones que terminan incluso hasta en orgías. ¿Cuál es el famoso? ¿El carnaval de dónde? De Río, bro. Carnaval de Río pasando por toda Latinoamérica. Y si llega a tal punto, hermanos, que se deifica esto, las carrozas, los bailes, ya no dejan absolutamente nada a la imaginación. Carnaval. Y el mundo está encantado. Con suficiente anticipación se hacen las reservaciones para los hoteles y la gente viaja desde todo el mundo. Y eso es la gente. Pero los cristianos celebrando también, hermanos, el Día del Amor. Eso como que nos pone un poquito, hermanos, tristes en el sentido de que si Dios dice no, nosotros decimos sí. Y si Dios dice sí, nosotros decimos no. Inmediatamente después del carnaval, curiosamente, y si ustedes, hermanos, y esto es un orden ya preestablecido, pero el siguiente día de carnaval comienza la cuaresma cristiana. Inmediatamente después del carnaval comienza la cuaresma. ¿Y qué quiere decir cuaresma? 40 días de abstención. O sea, en otras palabras, diviértase, haga absolutamente todo lo que quiera, porque mañana comienza la abstención, la cuaresma. La cuaresma. Y los cristianos celebrando cuaresma, comiendo carne el día viernes, no se come carne o el día viernes o qué, solo pescado se puede comer los días viernes o algo así. Y que termina con el domingo de resurrección, Easter. ¿Dónde en las Sagradas Escrituras aparece eso, hermanos? No les estoy citando Biblia para eso, sencillamente porque no hay. No hay Biblia para eso. Y sin embargo, ¿dónde están los cristianos? Pues celebrando el día de la resurrección. Juntándose y siguiendo el camino de las gentes. Y puedo seguir, hermanos. Es septiembre. Pero yo no sé si solo yo estoy imaginándolo, pero yo debí grabarlo. Pero ya empecé a oír los villancicos navideños. Digo, pero si es septiembre, hombre. En octubre esto ya es oficial. Pero vienen las celebraciones decembrinas o las fiestas de fin de año. Halloween. ¿Saben ustedes que hay celebraciones de Halloween en las iglesias, hermanos? No de Halloween, Halloween. Una sola letra, pero exactamente
la misma tradición. Ustedes ven YouTube y encuentran, hermanos, absolutamente toda clase de predicaciones. Me encontré y le dediqué unos minutos a un pastor. Y decía este pastor aquí, yo pregunto a todos, ¿qué hay de malo en celebrar la Navidad? Y en su argumento él decía, no hay nada más hermoso que celebrar el día del nacimiento del Señor. Y más todavía, él decía, yo sé que el Señor no nació el 25 de diciembre. Pero no hay nada más bonito que celebrarle al Señor su día. Por eso decía hace un momento, hermanos, es ignorancia voluntaria. Alguien que viendo todavía se pone un velo sobre sus ojos para ignorar lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿Y cuántas otras formas de participar del mundo? Entre los cristianos y los no cristianos en estos días, lamentablemente, ya no hay diferencia. Ya no la hay. Ni en la vestimenta, ni en la comida, ni en los días de adoración, ni absolutamente en nada, hermanos, porque se ha perdido la identidad cristiana. Si los hermanos que siguieron al Señor Jesús despertaran y vieran lo que es la cristiandad de hoy en día, yo casi doy por seguro que se vuelven a morir. Porque lo que antes fue, es difícil encontrarlo el día de hoy. Porque el enemigo, el gobernador de estas tinieblas, ha hecho su trabajo tan finamente que ha confundido la mente de las gentes. Cualquier ocasión, hermanos, cualquier ocasión es buena para juntarse y hacer toda clase de festejos. Mientras las Escrituras dicen mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, los cristianos en plenas celebraciones de cumpleaños, celebraciones de esto, de aquello, cualquier cosa es buena para juntarse. Ya no hay distinción. El camino de las gentes es más fácil de aprender que el camino de las Sagradas Escrituras. Mientras las Sagradas Escrituras nos dicen algo que sea normativo, para el que las recibe es muy fácil ignorarlas. Siguiendo acerca del orden que debemos llevar y hacer nosotros en seguimiento de nuestro Maestro y Señor, el apóstol Pedro escribe de esta manera. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. En el verso 9, un recordatorio de quiénes somos y qué es lo que el Señor espera de nosotros. Mas vosotros, Iglesia de Dios, más vosotros sois, ¿qué cosa, hermanos? El pueblo del Señor es eso, hermanos, sin importar quién sea ni dónde esté. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente ¿de qué tipo? Santa, pueblo adquirido, o sea, comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos y eso es lo que el Señor quiere que nosotros representemos delante de un mundo que vive en tinieblas. No que nosotros no se haga distinción. Hermanos, es que esto da pena decirlo, hermano.
Pero algunas veces la persona que no tiene ni el conocimiento de Dios va perfectamente presentable, mientras el cristiano va todo desfigurado y deshilachado. Mientras las Sagradas Escrituras dicen, no te pondrás tatuajes, ni te sajarás, ni nada. Los muchachos preguntan, hermano, ¿será que me puedo poner aunque sea un chiquito aquí? Y he visto algo, hermanos, y espero que en esta tarde no esté tocando a alguien en particular. No soy yo quien lo dice, hermanos. No estoy excusándome por esto. Pero he notado esto. Cuando las personas comienzan a tatuarse, comienzan con una cosita cualquiera. Y poquito a poco ya no les queda lugar en el cuerpo donde ponerse más tatuajes. Tanto es el engaño satánico, no voy a usar esa palabra. Tanta es la confusión que los muchachos después andan queriendo quitarse esas cosas que permanentemente los van a seguir hasta el día de su muerte. Y ya no se va a poder, porque eso está impreso incluso debajo de la piel. Se están inventando métodos para removerlos. Dios quiera que se consigan, para que aquellos que se han arrepentido de ello, pues puedan también volver en lo mejor de sus posibilidades, tener su piel como antes. Yo he visto unas cosas grotescas, hermanos, de personas que dicen, esto es arte. Piensen ustedes, hermanos, aquellos pechos desplegados con unas grandes inscripciones aquí, y que sí los pueden lucir. Pero piensen los 50 años después. Va a tener que estirarlo de nuevo para saber qué decía. Qué tristeza, hermanos, y de veras que da pena eso. Pero la identidad cristiana se ha perdido. No sigáis el camino de las gentes. Somos un pueblo distinto. Y que como el apóstol Pablo pregunta, venga por favor conmigo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Verso 20. Verso 19 leamos para tener aunque sea un poquitito de contexto. Primera de Corintios 10, 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo, dice el apóstol, que lo que los gentiles sacrifican, aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, o aquellos cristianos que hacen caso omiso, ignorancia voluntaria de las ordenanzas del Señor, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican, hermanos? A los demonios. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría, dice el apóstol a los hermanos en Corinto, y en consecuencia a nosotros también. Y no querría que vosotros fueseis partícipes también con los demonios. Pregunto, hermanos, ¿quién es el príncipe de este mundo? Fíjense que el mismo Señor Jesucristo lo reconoce. Y le llama al príncipe de este mundo a Satanás. ¿Y qué quiere decir la palabra Satanás? Engañador. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Engañar. De acuerdo al libro de Apocalipsis, que da una definición correcta de él, en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 9, dice de esta manera, Apocalipsis 12, 9, miremoslo por favor, miremos esta definición de quién es el engañador. El príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Apocalipsis capítulo 12,
Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué es lo que hace, hermanos? Engaña. ¿Y a quién? A todo el mundo, al mundo entero. De modo entonces que si Satanás es su especialidad el engaño, pregunto, hermano, ¿tiene la capacidad de engañarlo a usted? ¿De engañarnos a nosotros? Claro que sí. Él es sagaz, es astuto. Tiene la capacidad de hacernos creer cosas que no son. Hace algunos años me encontré con una persona que no miraba en muchos años, pero cuando lo encontré, y digo, hablo de esta persona que allá en la Iglesia de Dios en Guatemala, hace muchos años, estuvimos juntos, cuando era un jovencito todavía. Pero después de muchos años me lo encontré y me preguntó, ¿y tú todavía crees en eso? Digo, qué trabajo tan fino el de Satanás, que a los mismos escogidos también engaña. De modo entonces que nosotros debemos buscar nuestra identidad cristiana, no seguir el camino de las gentes, sino que cuestionarlo todo para saber, hermanos, si lo que se nos dice es lo correcto. En la iglesia de Dios, nosotros también buscamos el hecho de seguir, no las tradiciones ni costumbres de las gentes, sino de ampararnos en las Sagradas Escrituras para saber que si lo que creemos y practicamos tiene el respaldo de las Sagradas Escrituras y la aprobación de Dios. Y eso es válido para lo que comemos, para lo que creemos, para nuestro día de adoración. ¿A cuántas personas conoce usted que son adoradores del Señor en el día sábado, hermanos? Porque la inmensa mayoría celebran ¿qué día? El domingo. Y la gente sabe que el domingo es el primer día de la semana. Sí lo saben. Y sin embargo ellos prefieren hacerlo su día de adoración. ¿Tienen algún respaldo bíblico? No, no lo tienen. No lo tienen. Ninguno. Pero usted platique con ellos y dicen, bueno, todos los días son del Señor. ¿No es así? ¿Y hay algo contrario a esto, hermanos? ¿Son todos los días del Señor? Pues Él los hizo, ¿verdad? Pero dentro de todos los días, Dios hizo un día especial para su adoración. Un día único en la semana en el cual puso bendición. Fíjense, hermanos. Un día en el cual todavía, después de esta forma en que conocemos nuestra forma de vida, todavía se seguirá celebrando en la presencia del Señor. Y sin embargo, la ignorancia es tanta, o la ignorancia voluntaria es tanta, que se quiere tapar el sol con un dedo. Y se sigue diciendo, bueno, igualdad, todos los días son iguales. Yo prefiero hacerlo de esa manera, sí, pero usted no es Dios para cambiar lo que el Señor ha dejado para nosotros. Otra vez, hermanos, en esta tarde, como ha sucedido en este día, la intención de este consejo de las Sagradas Escrituras no es para entristecer a nadie, hermanos, por favor. No, sino al contrario, es para que nosotros aprendamos, entendamos y busquemos siempre hacer la voluntad de nuestro Dios. Sí, hermanos, yo sé que el cambio es difícil.
hemos aprendido y hemos sido formados de una manera tal que, pues, dígame, hermanos, que aquí los voy a poner en problemas a algunos de ustedes y tal vez les traiga malos recuerdos a otros. Pero ese cevichito de camarones, hermanos, así con mucha cebolla, chile, limón y cuántas cosas más le ponen. Cilantro, no sé cuántas más. Y a la par todavía hasta se ve, pues que hasta se chorrea el sudor de lo frío, de la bebida que va a la par. ¿Quién quiere cambiar eso? No el que está acostumbrado a ello. Y sin embargo vemos en las Escrituras, ¿y cómo le llama el Señor a ese tipo de comidas, hermanos? Inmundicia. Inmundicia. Pero dígale usted eso a alguien que pues es su forma de ser y de comer. Yo estoy seguro que se enojan con nosotros, hermano. Tenemos una sobrina que le pusieron delante de ella algo que, aunque era niña todavía, pero preguntó, ¿y de qué carne es esa? Le dijeron, es de puerco. Y aquella niña lo rechazó. Y le preguntó, ¿y no te lo vas a comer? No, porque nosotros no comemos porquerías. Era inocente, la niña lo dijo inocentemente, o sea, ella quiso decir, nosotros no comemos puerco. Pero en la mente de un niño y en su inocencia, puerco con porquería, pues es lo mismo. A nosotros los adultos nos suena hasta cómico eso, y sin embargo, puerco y porquería es lo mismo. Ahora póngase usted en la boca un poco de porquería. No, ¿verdad? No en el sentido que lo estamos pensando en este momento, pero una chuleta de puerco. ¿Qué tal unas patitas en vinagreta? Con sus respectivas niguas de una vez. ¡Ah, qué terrible, ¿verdad? ¿Ignora eso la gente? No, no lo ignora, hermanos. Y sin embargo, se lo come. Personalmente he conocido a personas que han terminado con gusanos en el cerebelo. Personalmente los he conocido. Conozco a una muchacha que lastimosamente ya no se recuperó en su totalidad. Pasó de ser una muchacha brillante y una muchacha tan llena de vida a ser una persona ya sin mayores aspiraciones. Y le tuvieron que exterminar gusanos del cerebelo. ¿De dónde le provinieron? De la carne de puerco. De la carne de puerco. Y sin embargo, algunos me han dicho, es que esa grasita que cae, ese olor a los chicharrones, tortilla caliente. Ay, hermanos, eso, qué desagradable, no les diga el olor a puerco, hermanos. Así. Por eso decía hace un momento, mientras el Señor dice no, la gente dice sí. ¿Te vas a enfermar? No, no, ¿y quién me dice eso? ¿Saben ustedes, hermanos, que desde los púlpitos se predica que eso ya no es válido para el pueblo de Dios? Y digo, qué tristeza, bien dijo el Señor. El que no enseñare los mandamientos del Señor será llamado pequeño, será hecho pequeño. Nosotros debemos tener conciencia de la voluntad del Señor sobre nosotros y ser personas, ¿de qué tipo dijimos? Apartadas, ser un pueblo santo. Dios nos ha llamado a ser ese pueblo escogido que ha pasado de las tinieblas a la luz admirable. Pero si hemos salido de las tinieblas y queremos traer a la luz todas aquellas cosas que agarramos allá mientras estábamos en tinieblas, ¿qué bien nos hace la luz a nosotros entonces? Ninguna.
Jóvenes, yo sé que ustedes tienen mucho tiempo por delante. Hay mucho tiempo para los jóvenes, Dios quiera que así sea. Pero en la prevención y llamado para los jóvenes es precisamente esa, de que por sobre todas las cosas busquen siempre hacer la voluntad del Señor. El beneficio no es para Él, el beneficio es para cada uno de nosotros. Ustedes, hermanos, que ya están en una edad adulta, ustedes ahora tienen esa bella oportunidad de enseñarles a sus hijos cuál sea la voluntad de Dios. Y nosotros que tenemos nietos, algunos bisnietos también, nunca es tarde para corregir y para buscar hacer la voluntad del Señor. He preferido llamarle a este tema de esta tarde, no sigáis el camino de las gentes. Pero está basado en nuestros credos y doctrinas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y voy a concluir con esto. Es el punto número 16 de nuestros credos. Y se conoce como los días festivos paganos. Y lo voy a leer. Esto es lo que creemos en la Iglesia de Dios. Creemos que las celebraciones del domingo, la Navidad, la Cuaresma, el domingo de Pascua o Resurrección, o la víspera de Todos los Santos, Halloween, que se consideran ahí en el mundo como ocasiones sagradas, para nosotros en la Iglesia de Dios no tienen apoyo escritural. Creemos que el domingo se convirtió en el día común de adoración después de la era apostólica. Por siglos, la iglesia primitiva, su día de reunión fue totalmente en día sábado. Hasta el año 325 de nuestra era, que un decreto del emperador romano Constantino, en el año 321, lo decretó el día domingo como el venerable día del sol y prohibió trabajar en él. Ahora, no existe mandamiento o ejemplo en las Sagradas Escrituras para la observancia del primer día de la semana como el día de reposo cristiano. En la Iglesia de Dios creemos que la Navidad es un remanente del antiguo festival de la Roma pagana llamada Saturnalia, o sea, el renacimiento del sol. El día del nacimiento de Jesús es desconocido y no existe precedente bíblico para celebrarlo según la modalidad de la Navidad. Creemos también que el domingo de resurrección es un sustituto del segundo siglo para el festival de primavera que honra a la diosa pagana Astarte. La Biblia no apoya la celebración de la resurrección según la manera del domingo de resurrección. La mejor evidencia señala la resurrección de Cristo en la tarde del día sábado. Habiendo sido puesto en la tumba el día miércoles, como a eso de las 3 de la tarde, el Señor resucitó también el día sábado, también como a esa hora. Su crucifixión y su sepultura en el miércoles permite un cumplimiento literal de la profecía de que Él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Creemos también que la víspera de Todos los Santos, o sea, Halloween, se origina en prácticas impías y supersticiosas relacionadas con espíritus malignos y el reino de los muertos. Y no debe ser celebrada por nosotros los cristianos. ¿Cuántas otras celebraciones hay, hermanos? Consciente o inconscientemente, el pueblo cristiano se involucra en ellas. No seamos nosotros parte de ese grupo, que también felizmente nos entreguemos a la adoración a aquellos dioses de los cuales el Señor quiere que nos apartemos. Seamos nosotros ese pueblo santo, escogido, que Dios ha llamado
para que demos testimonio de la luz verdadera que Él tiene y quiere que nosotros reflejemos para aquellos que todavía no le conocen. Y si usted, hermano o amigo, todavía tiene estas prácticas, incluso después de haber conocido la voluntad del Señor, desde aquí la invitación va para usted. ¿Por qué no? Como obedecemos y respetamos a nuestros padres, ¿por qué no también buscar y hacer la obediencia a nuestro Dios de lo que Él nos dice acá, dentro de las Sagradas Escrituras? Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Paz.